Bueno, ahí empezamos a grabar. Entonces, bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es el fenómeno de interferencia y en particular el experimento de Young. Aquí vemos aquí. Young realizó este experimento a comienzos del siglo XIX, en 1808. Así que, bueno, vamos a ver todo lo que lleva a ese experimento. Y no vamos a llegar a verlo en su totalidad en el día de hoy, porque tenemos que definir muchas cosas y no quiero que queden con el cerebro quemado, pero vamos a avanzar bastante y si podemos entender eso, si ustedes pueden entender eso, va a ser genial. Al menos la parte central del experimento. Muy bien. Ustedes vieron que cuando nosotros teníamos una onda, ¿se acuerdan la onda electromagnética en donde habíamos propuesto que E oscilaba a lo largo del eje X y se propagaba a lo largo del eje Z? Si no se acuerdan, bueno, les pido que vayan a la clase anterior. Ahí habíamos visto un campo eléctrico que se propagaba a lo largo de Z y vibraba a lo largo del eje X. A través de la ley de Faraday lo que podíamos hacer era obtener el campo magnético, y el campo magnético terminaba oscilando en el eje Y, de manera que el vector E multiplicado vectorialmente por el vector B me daba la dirección en la que se propagaba la onda, que en el caso que habíamos visto era el eje Z, en el sentido positivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hay de los costados? O sea, nosotros vemos ahí un corte a lo largo sería como un corte de la onda a lo largo de Z, pero ¿cómo se extiende la onda en el espacio? Y bueno, hay varias formas que adopta, hay dos formas principalmente que adopta una onda en el espacio, una onda de este tipo, una onda sinusoidal en el espacio. Eh, y una de ellas es la onda plana. Entonces, en una onda plana, lo que pasa en un determinado z pasa en el mismo z para todo x e y. Entonces, ustedes imagínense que este eje es el eje z, aquí dice z. Entonces, en una onda plana, para todos los puntos del mismo z, vemos los mismos campos. Entonces, el campo eléctrico acá está en el eje, está en vertical en rojo, y el campo magnético en verde. Entonces, cada plano, caracterizado por un valor de z determinado, si frenamos el tiempo, obviamente, acá estamos sacando una foto. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos analizar una onda de dos maneras? O bien parándonos en un z determinado, digo z por decir la dirección en la que se propaga la onda, y ver cómo nos pasa por encima la onda, y ver cómo varía la onda en el tiempo, o bien sacamos una foto, con lo cual frenamos el tiempo y vemos cómo es la forma de la onda a lo largo de la coordenada espacial. Eso es porque la onda tiene componentes de ambos dominios, del dominio del tiempo y del dominio del espacio. Entonces, este es un caso de una onda plana a la cual le sacamos una foto. Entonces, como se propaga a lo largo de z, tenemos acá distintos valores de z, y en cada plano, fíjense, el campo eléctrico y el magnético son los mismos. Esto también habla de otro aspecto de la onda, que es la fase, de la cual vamos a hablar, pero imagínense que tenemos un campo eléctrico y un campo magnético del estilo coseno de K por Z menos omega t. Si frenamos t, si a t lo dejamos fijo, es decir, si sacamos una foto, todo lo que está dentro del coseno va a variar de acuerdo a z nomás. Entonces, eso que está dentro del coseno se llama fase. Y la fase lo que hace es ubicarnos en distintas partes de la onda. Entonces, si frenamos en el tiempo y movemos la fase moviendo z, lo que hacemos es, nos movemos en distintos lugares de la onda teniendo el tiempo detenido. Es como si tuviéramos una máquina del tiempo, frenamos el tiempo y nos movemos de una pieza a la otra mientras todo lo demás, toda la actividad está detenida, ¿viste? Como esas películas en donde paran el tiempo. Entonces, bueno, esta es la característica de la onda plana.
en todos los lugares del mismo Z, el campo eléctrico y el magnético son los mismos. Obviamente, si volvemos a prender el tiempo, estos planos se van a empezar a mover en la dirección de Z con velocidad igual a la velocidad de propagación, que es omega sobre K, como ya vimos. ¿Se entiende un poco qué es una onda plana? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a tener que... ahora vamos a ver cómo es una onda plana, pero en una dirección arbitraria, no en el eje Z, en donde en donde hemos acomodado todo en función de los ejes cartesianos. ¿Qué pasa si una onda plana no se propaga en el eje Z, sino se propaga en una dirección dada por un vector K, que tiene relación con nuestro K, con ese K que apunta en una dirección arbitraria? Entonces, bueno, vamos a tener que plantear la ecuación de la onda plana, recordando algo que probablemente han visto en análisis 1, que es la ecuación normal del plano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para definir, no sé si lo han visto o si no lo vieron, en ese caso, revisen cualquier libro de álgebra 1 o en análisis 1 probablemente lo hayan visto también, si no han tenido una materia de álgebra específicamente dedicada a eso. Básicamente la ecuación normal del plano dice que un plano se define como el conjunto de los vectores P. Este es un vector P. ¿Se acuerdan ustedes que un vector en 3 dimensiones indica un punto en el espacio? Entonces un plano va a ser un vector P tal que P menos otro vector del mismo plano, que puede ser este vector P1, es perpendicular a la normal al plano N. Entonces yo teniendo N, ¿cuál es la normal a ese plano? La dirección de la normal a ese plano. En el punto P1, yo con esa información yo ya puedo definir el plano como cualquier punto P tal que ese P menos el vector P1 es perpendicular a N. ¿Sí, Franco? Sí, perdón, no me termina de quedar claro que es una onda plana. Puede ser que lo hayan visto en la clase pasada igual, pero justo No, ahora no hoy recuerdo. recién hablamos de ella. ¿Qué es lo O que sea, nos... ¿qué sería una onda plana tipo en la vida cotidiana? ¿Qué puedo identificar como una onda plana? Bueno, imagínate, una onda plana puede ser, ¿te acordás que vimos, no sé si viste vos en la clase anterior era o la otra, que habíamos visto una ola en un Eso es la estadio? primera, sí. Sí, ahí estuve Está. el miércoles. Entonces, fíjate cómo avanzaría una ola en un estadio. Entonces, una ola en un estadio avanza de manera en la que el frente de onda, es decir, la perturbación, eh, es, se da en todas las personas que están en un determinado sector angular en un determinado valor del ángulo del círculo que sería la cancha, digamos. Imagínate una cancha circular. Entonces las tribunas son circulares, digamos. Entonces vos vas a ver que la gente se va levantando y vos cuando te levantás ves a la persona que está atrás tuyo que se levanta y a todas las personas que están atrás tuyo se levantan, todas las personas que están abajo también se levantan. Entonces, si fuera circular esa región o ese plano en donde, o esa región en donde todos se levantan, es una línea recta, por ejemplo. Eso sería una onda plana, porque no hay nadie que se esté quedando atrás. Eso sería un ejemplo de onda plana. Otro ejemplo de Ok, onda no es lo mismo que una transversal, ¿no? en ese caso, la onda plana lo que te dice es que es un concepto propio de las ondas transversales, en el sentido que la perturbación está en un plano, y todas las perturbaciones en ese plano son las mismas, y ese plano es perpendicular a la dirección de avance de la onda. Sé que sí está relacionado con la transversalidad, pero la transversalidad es algo más primitivo, en el sentido de que la onda plana lo que te dice es que eh, no importa cómo te muevas vos, pero si vos te movés siempre perpendicular a la dirección de avance de la onda, toda la perturbación va a ser la misma.
Ya vamos a ver otro caso de onda transversal que no es plana, y son las ondas esféricas. Como cuando vos tirás una piedrita en el agua, que la onda se propaga radialmente hacia afuera sobre la superficie del agua, pero la forma del frente de onda es circular. Bueno, en ese caso no es una onda plana, es una onda circular o esférica, podemos tener en el caso de la luz. Ok, me quedó claro. Gracias. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, pregunten tranqui, que yo sé que es algo geométrico que a veces cuesta un poco eh, verlo en la cabeza. Bueno, esto es acá solamente le estoy presentando, en el caso de la ecuación del plano, de la ecuación normal del plano, le estoy presentando una herramienta que es muy útil. Lo que quiere decir es que una vez que está determinado el vector normal y cuál es uno de los vectores que pertenece al plano, yo puedo sacar la condición para que otro punto P pertenezca a ese plano. Entonces, si lo vieron no sé, en análisis, ¿lo vieron a esto o estoy hablando de algo que nunca vieron? Álgebra. Bueno, Sí, sí, se suele ver en análisis y en álgebra de CSS. Bueno, no puedo bueno, responder por todos, pero en bueno, línea No, suele ver, sí. en álgebra de CSS se ve esto. bueno, a desempolvar esos viejos apuntes, bueno, no tan viejos, y repasar eso. Pero es simplemente quiero decirles que el plano queda, como el plano tiene, el plano por sus características geométricas, tiene vectores normales que son todos paralelos, justamente por la definición de tal, con solamente determinar n en un punto de ese plano, yo ya puedo saber cómo está orientado el plano. Eso es lo que quiero decir. Por eso es importante la normal al plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una onda plana? Apelando a lo que acabamos de ver, ¿no? En una onda plana, el vector normal al plano en donde está la vibración, lo vamos a llamar K. Que en el caso de una onda que se propagaba en Z, el K solamente tenía componente Z, porque estaba completamente dirigido en esa dirección. En el caso de una onda plana que avanza en la dirección Z, el K, ese vector K, es simplemente el producto interno entre R, entre el vector R que me ubica a cada punto del plano, y el vector K. Entonces, en el eje Z, eso es simplemente, en el eje Z es simplemente la componente de K en Z por la coordenada Z. Bueno, cuando tenemos ya un plano en donde en donde ya tenemos que definir otros puntos que no están en el plano, que no están ya en el eje de K, sino por fuera de ese eje, lo que vamos a decir es, si se propaga a lo largo de la dirección K, ese K va a determinar la onda plana, la dirección de la onda plana. Ese K apunta para otro lado, el plano va a ser perpendicular a ese vector K. Entonces, K nos va a dar la dirección en la que se propaga la onda, simplemente. ¿Y cómo van a quedar definidos todos los puntos de ese plano? Bueno, van a estar definidos a través van a quedar definidos de la misma manera que antes, es decir, que la resta entre un punto, entre el punto en donde tomo K y un punto cualquiera, tiene que ser perpendicular a K. Entonces, acá ahora podemos representar de esta manera una onda plana que se propaga en una dirección arbitraria K. Llevado al caso anterior que veíamos en la clase pasada, K solamente tiene componente en Z, con lo cual de ese vector R lo único que me queda es la componente Z, y solamente analizando la onda propagándose a lo largo del eje Z, me quedaba K por Z. Ahora lo llevo más general y digo K por R. Y a eso les resto omega t. Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? Va a ir pasando que para cada instante t, el plano, este plano, cuando pasa el tiempo, este plano se va a ir
moviendo en la dirección de K. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago básicamente, para seguir este plano, pongo esto constante. Entonces digo, bueno, yo quiero seguir un plano en el tiempo. Quiero, una vez que identifico un plano donde está la variación de E y de B, lo quiero seguir en el tiempo. ¿Cómo lo sigo en el tiempo? Planteo esto, hago esto igual a constante, y entonces paso de aquel lado omega t, y en ese caso el plano se va a ir moviendo en la dirección de K, y los puntos de ese plano van a cumplir con esta condición, que K por R es igual a una constante más omega t. Eso se llama frente de onda, como ya hemos visto. Es decir, va a ser una perturbación a la cual yo la continúo, yo la sigo en el tiempo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, freno el tiempo y identifico uno de estos planos. A ver, elijo este que está acá, el tercero, 1, 2, 3. Este plano de acá tiene un determinado valor de K por R, o de Z habíamos dicho antes, ¿no? Ahora, cuando yo calculo cuánto es K por R menos omega t, lo calculo. Y ahora digo, bueno, yo voy a identificar ese valor de K por R menos omega t, es distinto al K por R menos omega t que está acá. ¿Por qué? Porque el t es el mismo, pero el K por R cambió. ¿Por qué? Porque estoy en otro punto, en otro valor de Z en este caso. Y acá estoy en otro valor de Z. Entonces, cada uno de estos planos tiene un valor diferente de K por R menos omega t. Pero acá tengo el tiempo frenado. Cuando prendo el tiempo, yo, si quiero mantener el K por R menos omega t constante, lo que voy a hacer es, con el tiempo, va a empezar a correr t, pero yo quiero mantener K por R menos omega t constante. Entonces, lo que va a tener que empezar a cambiar es K por R. Entonces, si yo me quedo con ese valor de K por R menos omega t constante, lo que voy a hacer a lo largo del tiempo es seguir el mismo plano a medida que se desplaza a lo largo del eje Z en t. Bueno, de la misma manera, una vez que yo identifico un plano, calculo cuánto es K por R menos omega t para ese instante, y después prendo el tiempo, y si mantengo constante K por R menos omega t, es decir, si mantengo fija la fase, lo que voy a hacer es ir siguiendo ese plano a medida que se desplaza a lo largo de K. ¿Qué es lo que va a pasar? Si este se desplaza para adelante, va a venir otro y va a ocupar el lugar que ocupaba antes este plano un tiempo antes. Entonces, cuando yo a esto que está dentro del coseno lo mantengo constante, a pesar de que varía el tiempo, lo que me va a hacer es que voy a tener que mover esto, y eso va a originar que voy a ir siguiendo la onda a lo largo de su dirección de propagación. Entonces, cada valor de K por R menos omega t me identifica un plano. Ese es el mensaje central. Cada valor de K por R menos omega t, que es lo que entra dentro del coseno, me identifica un plano. Si lo quiero seguir ese plano a lo largo de su vida, lo que tengo que hacer es fijar cuánto vale en un momento determinado, lo identifico al plano para un instante determinado y un R determinado, y después prendo el tiempo y mantengo esa cantidad constante. Y eso me va a dar todos los puntos de ese mismo plano a medida que ese plano se va a lo largo del eje K. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Tienen preguntas? Yo sé que es difícil esta parte, pero bueno, acá estamos para... Una pregunta, César. Sí. O sea que entonces siempre esos planos van a estar moviéndose en dirección K. En una onda plana, sí. En esa onda plana que estamos haciendo, sí. Y no, Sí. si es onda plana, no puede ocurrir entonces que ese K vaya variando. Pues no vamos a poner un K que varíe, sino que lo que nos va a interesar es, una vez dado el K, cómo se propaga la onda. ¿Tá? Así que no te preocupes por el K no va a variar. Va O a sea, variar siempre va a ser normal. Siempre va a ser normal, siempre va a ser normal a la superficie de fase constante, digamos. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en una onda plana, la fase constante equivale a un plano. Entonces, Genial. en el caso de la onda plana. Entonces, mientras yo siga
mientras yo mueva el tiempo y el espacio a fase constante, lo que voy a hacer es seguir un plano o seguir un frente de onda. Ahora vamos a ver un frente de onda circular también, o esférico. Lo que yo voy a hacer es, si yo quiero seguir esa onda expansiva, o si es esférica, o una onda plana, si yo la quiero seguir, tengo que mantener la fase constante. Es decir, lo sigo manteniendo esto que está acá adentro constante. Este valor va a tener un valor para un plano y otro valor para otro plano. Pero mientras yo lo mantenga constante, lo que voy a seguir es un solo frente. Ahora, si yo me quedo a un R constante, lo que va a pasar es que los frentes me van a pasar por arriba. Me van a pasar, si yo me quedo parado en un determinado R, voy a ver todos los planos que me pasan. Pero si yo me quiero subir al plano, lo que hago es mantener esto constante y dejo correr el tiempo. Como está obligada la fase a mantenerse constante, lo que va a hacer el cambio de T es hacer cambiar R de manera acorde. Entonces, de esa manera yo me puedo desplazar con ese frente de onda. En este caso es un frente de onda plano. Ahora vamos a ver que podemos tener otro frente de onda que sea transversal, pero que no es un plano, sino una esfera. Bueno, sigamos. Hay otra solución de la ecuación de onda que son las ondas esféricas. Las ondas esféricas, les cuento, son ondas que pueden ocurrir a partir de un punto emisor, en donde haya un punto en el espacio, un punto infinitesimalmente pequeño, desde donde se emiten ondas. En ese caso, si tengo una fuente que es un punto, la solución para las ondas que se desplazan a lo largo y a lo ancho del espacio va a ser tal que los frentes de onda van a ser esféricos. Entonces, los campos eléctricos y magnéticos de la onda van a estar siempre sobre las superficies esféricas y la dirección de propagación va a ser se va a dar en todas direcciones, o sea que los K, que vas a tener un K para cada punto en donde vos estés mirando. Entonces, se desplazan los frentes de onda de manera como si fueran las perturbaciones que genera una piedra en un estanque de agua, y en ese caso el K depende del lugar en donde vos mires. Ahí sí puede ser que el K varíe de acuerdo a donde estés mirando. Ahí sí, en una onda plana no. Y además... Una pregunta, César, perdón. Sí. O sea, pero eso porque el K tiene dirección radial, ¿no? Exactamente. Pero lo único que me parece... Bueno, entonces este es otro ejemplo de onda, una onda esférica, en donde si yo quiero seguir a este frente de onda, de vuelta tengo que dejar fijo la fase y hacer correr el tiempo, y de esa manera yo puedo seguir el frente de onda a medida que se va alejando de la fuente, del origen de la fuente. La solución de una onda esférica es tal también que la amplitud del campo va a ir decreciendo con la distancia. Eso es porque se debe conservar la energía. Entonces, el flujo de energía a través de superficies cada vez más amplias, más grandes, tiene que ser el mismo que el que sale de la fuente. Entonces, para ser compatible con eso, la amplitud de la onda esférica tiene que ir decayendo como 1/r. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Ahora, lo interesante es que si nosotros seguimos un frente de onda a medida que se va expandiendo desde una fuente puntual, ese frente de onda, para una sección muy pequeña comparado con la distancia a la fuente, se va a volver cada vez más plano. Entonces, a la vez, este valor de la amplitud empieza a ser asintótico, porque la función 1/r va llegando a 0, pero a la vez se va volviendo cada vez más horizontal. Entonces, la onda plana termina siendo una buena aproximación local para una onda esférica de radio muy grande. Entonces, lo que debemos recordar simplemente es que si yo tengo una fuente de luz puntual y yo la coloco esa fuente de luz muy lejos de mí, las ondas que me van a llegar de esa fuente de luz
van a ser necesariamente planas. Entonces, la aproximación de onda plana electromagnética proveniente de una fuente puntual lejana va a ser buena. ¿Está bien? Entonces, para ir al caso práctico, la luz de todas las estrellas que están al menos a 4 años luz de nosotros, salvo el Sol obviamente, se pueden representar como ondas planas. También en el caso del Sol, así que porque el Sol está lo suficientemente lejos como para que las ondas en el sector que ocupa la Tierra, la porción del frente de onda esférico que viene del Sol puede ser representado por un plano. Entonces, esa aproximación funciona para fuentes que están muy lejos. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro laboratorio una fuente puntual y queremos que nuestro dispositivo que le vamos a poner para que interactúe con esa onda, queremos utilizar la aproximación de onda plana, lo único que tengo que hacer es poner lejos la fuente. Y de esa manera me aseguro que cuando llegue a mi dispositivo, sea un microscopio, sea un interferómetro, sea lo que sea, lo que me tengo que asegurar para trabajar con ondas planas es poner la fuente lejos. ¿Está bien? ¿Está bien cómo se relacionan unas y otras? No vamos a entrar tanto en detalle de las ondas esféricas, pero lo que quiero que se entienda es que toda onda esférica vista de lejos es una onda plana. ¿Está bien? Bueno. Ok. Bueno, esto me toma un poquito más. Bueno, ahora vamos a ver una de las aplicaciones, una forma un fenómeno interesante de la luz cuando interactúa con materiales. En particular vamos a ver la refracción y la reflexión de la luz. Algo que ya han visto probablemente en el CBC y algunos en la secundaria. Entonces, cuando la luz se encuentra con un material, interactúa la luz con el material. Ustedes ya vieron que la luz o la onda electromagnética puede propagarse en el vacío. De hecho, hicimos la deducción de la ecuación de la onda electromagnética con las leyes de Maxwell en el vacío, sin tener ningún tipo de material. Entonces, sin embargo, la luz puede interactuar con la materia. Puede reflejarse, puede absorberse o puede dispersarse. Entre los materiales están algunos materiales que son ópticamente transparentes, y esos son materiales en los que los tres efectos son despreciables, al menos en el rango de longitudes de onda que nos interese. Entonces puede haber algunos materiales que son transparentes para la región visible, por ejemplo, que está entre 380 y 740 nanómetros. Yo le dije un poquito más, le dije 400 nanómetros, pero en realidad es 380 a 740 nanómetros en longitud de onda. Ese es el rango visible. Bueno, en ese rango, el agua o el vidrio son transparentes, pero por ejemplo, el vidrio de las ventanas, vieron que dice que filtra UV, por ejemplo. Entonces, eso lo que le está indicando es que hay otra región del espectro electromagnético para el cual el vidrio, se comporta, es un absorbente. Entonces, o refleja. Entonces, cuando uno habla de transparencia, lo que está haciendo referencia implícitamente es a un determinado rango de longitudes de onda. Puede ser que el mismo material se comporte de manera diferente para otra región del espectro electromagnético. Concentrándonos en el rango visible, está el fenómeno de la refracción y de la reflexión. Y probablemente lo han visto por eso en el secundario o al principio en el CBC como un fenómeno así que aparece poniendo un lápiz adentro de un vaso de agua y ver cómo las cosas se quiebran o fenómenos similares. En medios, en la mayoría de los medios,
y en particular en los medios ópticamente transparentes, la velocidad de propagación de la luz es menor a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, ese factor de proporcionalidad entre la velocidad de propagación y la velocidad de la luz en el vacío es el llamado índice de refracción. Ese índice de refracción no es constante, no es el mismo para todas las longitudes de onda, sino que va variando de acuerdo al tipo de material. Pero podemos siempre definir alguna región de longitudes de onda en donde ese índice de refracción puede ser constante, ¿no? O aproximadamente constante. Normalmente, bueno, como está definido como C sobre B, siendo B la velocidad de propagación de la luz en un medio transparente, y siendo C la misma velocidad en el vacío, como B es menor que C, entonces N normalmente es mayor que 1. Y es igual a 1 en el caso del vacío, ¿no? En el caso del aire es un poquito, muy poquito más que 1, y después, bueno, hay distintos valores para distintas sustancias. En el rango de visible, estoy diciendo, por ejemplo, para el vidrio ustedes se acuerdan que es 1.5, para el agua es 1.3, etc. Entonces acá hay algunos valores de referencia de índice de refracción para distintos materiales. El vacío, vacuum, vacío en inglés, aire, agua pura, o agua destilada, agua de mar y otros compuestos. Y para entender un poco por qué observamos ese fenómeno de refracción que veíamos en ese vaso con ese lápiz, les dije que íbamos a tratar de entender qué era el camino óptico. Entonces, haber definido K y la dirección de propagación y los frentes de onda nos ayuda mucho a ver el concepto de camino óptico. Imaginemos que que tenemos una onda electromagnética, luz, que se propaga a través del agua. El agua tiene un índice de refracción que es de 1.3 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el agua? Bueno, supongamos que tenemos una onda plana, es decir, que en todos los frentes de onda los campos varían de la misma manera y que se mueve a lo largo de la dirección horizontal. Entonces podemos suponer que K está a lo largo del eje Z, si quieren, como hacíamos antes. Entonces, supongamos que esta onda recorre una distancia L, pero bueno, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago para medir una distancia L recorrida por una onda? Bueno, elijo un frente de onda y veo cuando un frente de onda se ha movido L. Y si este frente de onda se mueve una cantidad L de distancia, es porque este frente de onda que viene detrás también ha recorrido una distancia L, y este también, siempre y cuando se mantenga la fase. Ahí vamos a ver el concepto de coherencia. Pero si todo anda bien, como hemos visto hasta ahora, que este frente de onda recorra una distancia L, quiere decir que este recorre una distancia L y que este recorre una distancia L. Entonces, bueno, al recorrer una distancia L, llamamos camino óptico a el producto del índice de refracción del medio donde se propaga la onda por la distancia recorrida. Es una pavada. Vieron que es una pavada. Eso es camino óptico. Entonces, acuérdense que el camino óptico es a lo largo de K. Se mide a lo largo de K. ¿Está bien? A lo largo de la dirección de propagación. Entonces, en este caso, es N por L. Esto es fácil, así que no creo que sea... No es la distancia propiamente dicha, sino la distancia como pesada según el índice de refracción, si ustedes quieren. Entonces, dados dos medios de índice de refracción diferentes que tienen una interfase plana, se puede obtener la famosa ley de Snell, que dice de qué manera
va a cambiar el recorrido de un frente de onda o de un rayo de luz al pasar por esa interfase a partir de algo que se denomina el principio de Fermat. Y este principio es un principio que se comprueba, pero es arbitrario, es indemostrable, ¿no? Y que dice que el camino que recorre la luz entre dos puntos es tal que minimiza el tiempo en el que hace ese recorrido. Es como un principio de mínimo tiempo de recorrido. Entonces, esto en otras palabras es que el recorrido que hace, y porque la velocidad de la onda, la velocidad de propagación de la onda en un medio determinado depende del índice de refracción, lo que nos dice, en otras palabras, es que la luz prefiere el recorrido cuyo camino óptico sea menor. Acuérdense que el camino óptico es el índice de refracción por la distancia recorrida. Entonces vamos a utilizar el principio de Fermat para obtener la ley de Snell y aplicarlo a este problema. Entonces, en particular, el medio de abajo tiene un índice de refracción mayor que el medio de arriba. Y el recorrido lo que vamos a averiguar es cuánto es el recorrido, cuál es el recorrido del rayo. Vamos a probar distintos recorridos y nos vamos a dar cuenta que el recorrido que garantiza el tiempo mínimo no es uno recto, sino uno que se quiebra de esta manera, según la regla que ya vamos a ver en la ley de Snell. Entonces, bueno, acá pasamos a las figuras generadas con mi super programa de dibujo. Supongamos entonces que tenemos... si quieren podemos definir a esta altura lo que sería el rayo. Ustedes oyen por todos lados que es un rayo de luz, ¿no? Entonces, en una onda plana, ¿qué será un rayo de luz? Bueno, un rayo de luz sería una línea que lo que hace es ser paralela al vector K. Entonces, cuando yo tenga una onda plana, que es el caso más simple, los rayos de luz van a ser todos paralelos. Eso es compatible con una fuente que está muy lejos. Los rayos de luz provienen todos de la misma región. Entonces, un poco el rayo de luz es lo mismo que decir la dirección del vector K de una onda. Entonces, esto quiere decir que el K en toda esta región va a ser el mismo y que en un momento el K cambia en dirección producto de pasar a otro índice de refracción. Bueno, entonces, supongamos que un rayo o una onda lumínica plana, si quieren, pasa por el punto A y llega al punto B. Entonces, en I igual a 0 tengo la interfase, una interfase plana, en donde por encima tengo un índice de refracción N1, que es más chico que el índice que está a valores de Y menores que 0, y ese índice de refracción N2 es mayor. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a ver, supongo que el punto en donde el rayo llega a la interfase está a una distancia X. Esa X la voy a variar, la voy a dejar suelta y voy a ver para qué valor de X el tiempo de recorrido del rayo entre A y B es el mínimo. Entonces voy a ver si efectivamente X es tal que el recorrido del rayo es una línea recta entre A y B o no. Entonces, bueno, supongo que A tiene coordenadas 0, porque tomo A por un valor del eje X, para un valor de X igual a 0, por fines prácticos simplemente. Entonces las coordenadas de A son 0 e YA, y las coordenadas de B es
XB, YB. Y como ya dije, tanto A como B están fijos, y lo que voy a dejar moviendo es la abscisa del punto en donde el rayo toca la interfase. Bueno, voy a ver cuál es el valor de X tal que me garantiza que el camino óptico sea el mínimo. Y el camino óptico mínimo equivale al tiempo mínimo, ya que el tiempo mínimo sería la distancia dividido la velocidad, y como la velocidad depende de n, me va a quedar que un camino óptico mínimo es equivalente a un tiempo mínimo. Bueno, entonces calculo el camino óptico desde A hasta la interfase. ¿Esto qué es? Por teorema de Pitágoras, es la longitud de esta hipotenusa. Entonces, un cateto al cuadrado es y sub a al cuadrado, el otro cateto es x al cuadrado, raíz de eso, y eso me da la distancia, y a la distancia la debo multiplicar por el índice de refracción del medio correspondiente, que es n1. A eso le sumo este tramo de aquí, y eso es n2 por la raíz cuadrada de i sub b al cuadrado, que es este cateto de aquí, y me falta este cateto de acá, que es xb menos x, todo eso al cuadrado. Entonces tengo ya una función de x, el camino óptico es una función de x. Entonces, como ya vimos, para encontrar un mínimo tengo que derivar dicha función y ver cuándo se hace cero esa derivada. Entonces derivo el camino óptico respecto a x, y al derivar respecto a x me quedo con esta expresión de aquí. Si quieren después lo pueden ver tranquilos, tranquilas, igualando la derivada a cero, obviamente, y me quedo con estas cantidades de acá. Me queda n1 por x sobre x cuadrado más y a al cuadrado, y del otro lado me queda n2 por xb menos x al cuadrado más yb. Y si vemos bien y consideramos el ángulo θ1 como el ángulo que forma la normal a la superficie con el rayo proveniente de A, y θ2 el ángulo que forma la normal, y lo mido desde la normal hacia afuera, con el rayo que emerge de la interfaz y llega hasta B, lo que me doy cuenta es que x sobre x cuadrado más ya es simplemente el seno de θ1, porque el seno de θ1 es opuesto sobre hipotenusa. Y esto es x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y a cuadrado. Esto es el seno de θ1 y esto es el seno de θ2. Entonces, es lo que vemos acá. Seno de θ1 es x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y a cuadrado. Seno de θ2 es xb menos x sobre la raíz cuadrada de xb menos x al cuadrado más ib al cuadrado. Y entonces, lo que me queda, tomando esto, es que n1 por el seno de θ1 es igual a n2 por el seno de θ2. Y esta ley a la que llegamos es la ley de Snell. Lo que me dice es, bueno, la única manera de que estos dos ángulos, θ1 y θ2, es decir, que este rayo pase de manera inafectada por la interfase, es que los índices de refracción sean iguales. Si los índices de refracción no son iguales, la luz se va a quebrar, entre comillas, al pasar por la interfase. ¿Con qué y de qué manera? Tal que el seno del ángulo incidente, es decir, del ángulo que forma la normal con el rayo incidente, multiplicado por el índice de refracción del medio incidente, sea igual al seno del ángulo emergente o del ángulo transmitido, del rayo transmitido, por su índice de refracción, el índice de refracción correspondiente al medio. Los ángulos se miden
desde la dirección normal hasta encontrar el rayo. Entonces, en el punto de interfase acá, se define la normal es la normal a la superficie, la interfaz entre los dos medios, y θ1 se mide hasta encontrar el rayo incidente, y θ2 se mide desde la normal también hasta encontrar el rayo reflejado, transmitido. Entonces, siguiendo el principio de Fermat, hemos llegado a la ley de Snell, que me dice cuál va a ser la geometría de los rayos de luz, es decir, de K, en una interfaz entre dos medios que tienen distinto índice de refracción para esa longitud de onda que estoy estudiando. ¿Cómo queda esto en términos de ondas planas? Para que vean qué relación hay entre ellas. Bueno, el K, como les digo, indica la dirección del rayo. Entonces, un rayo que pasa por acá va a doblarse acá. Y producto del cambio de índice de refracción, el K va a variar, pero va a continuar con sus propiedades de onda plana, ahora con una longitud de onda un poquito más chica, si este índice de refracción es mayor que el de acá, que el índice de refracción que traía en el medio que está arriba. O sea, es totalmente compatible la visión de rayo con la visión de frente de onda plana. Bueno, ¿ya habían visto la ley de Snell o es la primera vez que la ven? Que la vimos es un decir porque se dio para dar el final, pero bueno, o sea, yo la vi, pero bueno, qué sé yo. Claro, no es algo que haya sido introducido ampliamente y bueno. Bueno, esto es una forma resumida de ver la ley de Snell. Bien, esto yo ya los voy preparando para algo. Ustedes vieron que cuando analizamos la cuerda y nos imaginamos que la cuerda vibrante cambiaba de masa en un punto determinado, vimos de qué manera con una onda incidente aparecía una onda transmitida, que era la onda incidente multiplicada por el coeficiente de transmisión, y una onda reflejada que tenía una diferencia de fase, porque salía para abajo, a veces cambiaba de fase, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero salía una onda reflejada. Bueno, la ley de Snell se encuadra dentro de lo mismo, dentro de que un cambio en el índice de refracción es equivalente al cambio en la masa, pónganle, de una cuerda, porque en términos generales lo que está pasando es que está cambiando la velocidad de propagación de la onda. Entonces, los voy a llevar a ese nivel de comparación para que puedan entender de qué manera, por un lado, va a haber una onda transmitida, que va a ser la onda cuya característica me dice la ley de Snell que va a tener, y por otro lado voy a tener una parte de onda reflejada, que siempre va a haber un poco de onda reflejada, y para el caso de la luz, va a venir dada, sus características va a venir dada por la ley de reflexión, que es simplemente decir que cuando tenemos un cambio de índice de refracción hay una porción que es transmitida y la que está reflejada lo hace con un K tal que invierte su sentido, el vector K, invierte su signo en la componente a lo largo de la normal. Entonces eso equivale a decir que el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo con el que sale reflejada la onda. Entonces, cuando una onda incide en un plano que divide dos medios diferentes, va a haber una porción que se transmite según con las reglas de la ley de Snell, y otra parte de esa onda se va a reflejar con un θ incidente igual al θ reflejado. Lo digo rápido porque la ley de reflexión es bastante simple. Entonces, por cada incidente vamos a tener, de la misma manera que en la onda en una cuerda, una parte reflejada y una parte transmitida. Bueno, ¿y cómo es eso en el caso de los frentes de onda? Bueno, los frentes de onda hacen esto. Se van generando trenes de ondas, frentes de onda también paralelos y planos. Se vuelve
se propaga con la misma velocidad con la que entró, porque el índice de refracción es el mismo, y el K lo que hace es invertir solamente la componente a lo largo de la normal. Entonces, la onda hace esto y el índice y el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de reflexión. Bueno, hay una app que está buenísima, de vuelta con en este sitio de FET, en donde pueden jugar con un láser. A ver, voy a ver si se los puedo mostrar. Se los voy a presentar para que jueguen un cachito con la ley de Snell. A ver, les muestro, espérenme un segundo. A ver si se activa esto. Bueno, no está cargando ahora. Les dejo ahí el link, pero es interesante porque lo que pueden hacer es jugar con distintos índices de refracción. Ahí está. Pueden jugar con distintos índices de refracción y de esa manera ver el efecto de distintos índices de refracción en una onda, tanto en rayos como en frentes de onda, en frentes de ondas planas. Esperen que ahora les comparto la pantalla. Ahí está. Entonces, acá tenemos intro. Entonces, fíjense, acá tenemos un láser, que un láser es un dispositivo que lo que genera es una onda coherente monocromática. Ya vamos a ver la coherencia, pero es monocromática. Podemos emitir un rayo, o podemos también representar el rayo, la luz que proviene del láser como una serie de frentes de onda. Entonces, fíjense de qué manera, al cambiar de material, en este caso el de arriba es el aire y el de abajo es el agua, el movimiento, el desplazamiento de los frentes de onda, el cual ocurre a una velocidad prácticamente igual a la velocidad de la luz, pasan a moverse más lento, producto del cambio de índice de refracción. Entonces ese efecto está muy bien representado. Y además el K cambia de dirección, producto de la ley de Snell. Entonces también es súper interesante. Acá creo que podemos poner el transportador, pero bueno, creo que no. Si nos queremos poner muy finos con esto, porque creo que no hace falta. Entonces, bueno, hay una gran porción para este ángulo hay una gran porción de la radiación que se transmite, pero hay una mínima porción que se refleja. Entonces podemos ver de qué manera los ángulos de reflexión y de refracción van cambiando a medida que vamos cambiando el ángulo de incidencia, ¿no? Bueno, hay algo muy interesante que es lo que ocurre cuando invertimos los índices de refracción. Suponemos que venimos esto ahora es, poner glass. Esto es vidrio y vamos al agua, una interfase vidrio-agua. Entonces, producto de que acá el índice de refracción es más grande que el de acá, el ángulo con el que sale es más grande que con el que entra. Son las propiedades de la ley de Snell. Entonces, una cosa que es interesante es que hay un fenómeno de reflexión total, que es lo que ocurre cuando vamos aumentando vamos aumentando el ángulo de incidencia tal que el ángulo de refracción me da 90 grados.
Les digo en el caso en el que el índice de refracción de origen es mayor que el índice de refracción de destino. Y eso es lo que pasa cuando estamos abajo del agua. Vieron que miramos, que estamos en una pileta, estamos abajo del agua y queremos mirar la interfase entre el agua y el aire. Y a veces en el borde, en la interfase entre el agua y el aire, vemos el fondo de la pileta reflejado. Bueno, ese fenómeno es el fenómeno de reflexión total. Entonces, para esos ángulos, para un determinado ángulo crítico mayores, hay una reflexión total de la luz y no pasa nada para el otro lado. Esto es cuando el n de arriba es más grande que el n de abajo. Bueno. Nada, jueguen con eso si tienen ganas y de esa manera se van a ir afianzando los conceptos que estuvimos viendo recién. Bueno, descansamos un ratito, arrancamos, a menos que haya preguntas o dudas, no sé cómo vienen. No, yo creo que bien, al menos como que esto era bastante parecido a lo que vimos. A lo que vieron. Sí, la primera parte quizás es un poquito más complicada, así que también podemos reverlo más adelante. Una vez que hayan leído, estaría bueno, echen mano un poquito a los conceptos de ecuación normal del plano. Yo creo que con eso se va a entender. Y lo de las ondas esféricas y las ondas planas, lo único que hay que saber es que la plana es una aproximación de la esférica cuando estamos muy lejos. Bueno, paremos sí, unos 10 minutos, arrancamos 11 menos cuarto, ¿les parece? Dale. Bueno, nos vemos en un ratito. Vamos a ver ahora una aplicación. Ahí seguimos grabando. Vamos a ver una aplicación muy simple de la ley de Snell. Acuérdense que la ley de Snell, no sé, es un principio bastante simple de entender, obviamente basado en el principio de Fermat. El principio de Fermat tiene otras aplicaciones en física, es muy interesante. Pero lo que vamos a ver acá de la ley de Snell son problemas muy simples. Bueno, este es un caso. Supongamos que tenemos un pedazo de un material de índice de refracción, ¿cómo le hemos puesto? Un vidrio, puede ser un índice de refracción cualquiera mayor que, un índice de refracción o diferente, porque sea diferente ya está, un índice de refracción diferente al índice que está acá arriba y acá abajo. Y supongamos que el índice de arriba y abajo es el mismo. En este caso tenemos aire arriba y abajo, y en el medio colocamos una placa de lados planos y paralelos y de un ancho determinado de vidrio. Entonces, bueno, queremos ver de qué manera se comporta un rayo que incide, o una onda plana que incide en la interfase número 1 entre el aire y el vidrio, luego de esa interfase, y después cómo emerge del otro lado del vidrio. Entonces, vamos a plantear, planteamos, tanto el aire como el vidrio se caracterizan por en el rango de la luz visible, con índices de refracción bien determinados, ya lo hemos visto, están en la lista que yo les pasé hace un ratito. El aire normalmente es 1, el vidrio es 1,5. Y planteamos la ley de Snell para las dos interfaces que tenemos. ¿Cuáles son las dos interfaces? La interfase 1 es la interfase aire-vidrio, aquí, arriba, y la segunda interfase es la interfase 2, en donde pasamos del vidrio al aire. En cada interfase, las interfaces son paralelas porque por la forma que tiene la placa del vidrio, las caras de la placa de vidrio son paralelas, y por lo tanto las normales también son paralelas. Entonces la normal N1
N1 y N2, las normales N1 y N2 son paralelas a las normales M1 y M2. Vamos a llamar I al ángulo de incidencia. ¿Se acuerdan que el ángulo de incidencia es el ángulo medido desde la normal hasta el rayo de incidencia? El ángulo R es el ángulo de refracción o de transmisión medido desde la normal hacia el rayo refractado. Entonces, en la interfase 1, N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R. Eso es lo que nos dice la ley de Snell que tiene que ocurrir en esta interfase. En la interfase 2 nos preguntamos cuál es el ángulo de incidencia del rayo proveniente desde el otro lado del vidrio y que llega a la interfase, ¿no? Y de cuya interfase además emerge el rayo, el último rayo, digamos, con un ángulo E. Bueno, ese ángulo de incidencia en la interfase 2 es nada más ni nada menos que el mismo R con el que ingresa en el vidrio. ¿Y eso por qué es? Bueno, por razones muy simples, geométricas. Y es que siendo estas dos líneas paralelas, los llamados ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Entonces, si tenemos una transversal que viene dada por la dirección del rayo dentro del vidrio, los ángulos alternos internos entre las paralelas correspondientes a las normales son R y esta contraparte de acá, que es simplemente el rayo, el ángulo de incidencia del rayo proveniente del vidrio. Entonces, por alternos internos entre las paralelas M1, M2 y N1, N2, R, el ángulo de transmisión del rayo en la interfase 1, es igual al ángulo de incidencia en la interfase 2. Así que bueno, el rayo proveniente del vidrio incide en la interfase 2 con un ángulo R. Entonces, N2 por el seno de R, planteando la ley de Snell en la interfase 2, es igual a N1, porque vuelvo a tener aire, por el seno de E, que es el ángulo con el que emerge el rayo luego de paso por la interfase 2. Entonces, pero N2, pero N2 por el seno de R es también igual a N1 por el seno de I. Entonces, establezco las igualdades de acuerdo a lo que obtuve en la interfase 1 y en la interfase 2, y tengo que N1 por el seno de I es N2 por el seno de R, que a la vez es igual a N1 por el seno de I, por lo tanto, seno de I es igual al seno de E, y por lo tanto, I es igual a E. Es decir, el rayo emerge con la misma dirección con la que ingresó, pero desplazado debido a la presencia de una placa de caras planas y paralelas. Bueno, fíjense, una aplicación muy simple de la ley de Snell. Así se aplica la ley de Snell. Vamos a ver luego qué es lo que ocurre con la onda cuando atraviesa un material de distinto índice de refracción en términos de su fase. Pero por ahora, el tema de la dirección del rayo ya está resuelta por la ley de Snell. Vamos a hablar un poquito, ahora dejamos un poco la ley de Snell. Esta ley de Snell, este tema fue medio como una pastillita aparte de todo lo que estamos viendo de onda, pero queríamos introducirlo ahora porque nos va a servir para más adelante. Pero volviendo al tema de las ondas electromagnéticas y su dependencia del número de onda y de la frecuencia, vamos a hablar de la fase, algo que hemos estado mencionando a cuentagotas, pero vamos a analizarlo un poquito más de detalle. Y vamos a hablar entonces de la coherencia. Bueno, ¿qué es una persona coherente? Bueno, una persona coherente es la que, bueno, mantiene su punto de vista y toma decisiones de acuerdo a un punto de vista previo, digamos, sin tener cambios en ese punto de vista en sus comportamientos subsiguientes, digamos. Bueno, de la misma manera está definida la coherencia en una onda.
Y entonces, la coherencia es la capacidad que tiene una onda de mantener su fase. Ustedes dirán, pero qué pavada, César. Si vos ya decís que coseno de z de k por z menos omega t, lo que está adentro siempre se mantiene. Bueno, eso en la teoría, pero en realidad la luz proveniente de las distintas fuentes, estrellas, por ejemplo, como el Sol, en el caso de la luz natural, o fuentes de emisión de luz, no siempre mantiene la misma fase. Es decir, el proceso que genera esa luz no mantiene la fase, sino que mantiene la fase durante un tiempo muy corto. Entonces, básicamente lo que pasa es que si tenemos una emisión de trenes de onda, o de ondas planas, si quieren, propagándose en la dirección K, lo que pasa es que una fuente puede emitir con esta fase, K por R menos omega t, más una cantidad phi constante, que es una diferencia de fase. Bueno, pero este elemento de acá, este phi, puede ir variando de manera aleatoria luego de cierto tiempo. Entonces, eso hace que la fase, es decir, que la forma de la onda, aunque siga siendo sinusoidal, aunque siga siendo a frecuencia omega y a longitud de onda k, al cambiar ese phi, parece que se corriera en el eje a lo largo de la distancia en la que se propaga. Entonces quedan como cortes. ¿Por qué? Porque el proceso que le da origen es un proceso que tiene cierta naturaleza aleatoria y hace que se introduzcan esos cambios de fase. Entonces, yo puedo manejar todo lo que dijimos antes, de que se mantiene la fase, que yo puedo seguir el frente de onda, manteniendo la fase constante y todo eso funciona siempre y cuando la onda sea coherente. Pero la coherencia no se mantiene por mucho tiempo. Ni dos puntos que están cerca y de los cuales se emite luz, también pueden tener fases distintas de origen. Entonces, hay dos tipos de coherencia. Una coherencia temporal, y es decir, que que una onda no vaya cambiando su fase con el tiempo, sino que la forma de su fase siga siendo siempre la misma, o que ese phi siga siendo siempre el mismo, esa cantidad extra sigue siendo siempre la misma. Y también está la coherencia espacial, que quiere decir que dos fuentes distintas, que supuestamente podrían emitir en la misma fase, en realidad estén desfasadas una de otra y no emitan con la misma fase inicial phi. Vamos a verlo ahora un poquito más en detalle con unos grafiquitos que creo que van a ser bastante claros. Entonces, para hablar de la coherencia temporal, por ejemplo, la luz solar son trenes emitidos por una misma fuente que mantienen su fase alrededor de 10 periodos. Imagínense cuánto vale el periodo de una onda electromagnética en el rango del visible. Hagan la cuenta. Tienen la longitud de onda en el visible, si quieren, pueden decir, no sé, 500 nanómetros. Tienen la velocidad de la luz, entonces pueden sacar cuánto vale el periodo. Y fíjense durante cuánto tiempo se mantiene, multipliquen por 10 ese periodo, y eso le va a dar el tiempo durante el cual se mantiene la fase, durante el cual yo puedo decir que puedo seguir el frente de onda sin perder la identidad de ese frente de onda. Después cambia la regla de juego, cambia la fase aleatoria, este pedacito de fase que es aleatorio, y ya no puedo seguir al mismo frente de onda. Me cambian las reglas. Entonces, todos los experimentos que quisiéramos hacer con fase tendrían que durar muy poco tiempo, porque si no, me cambia la fase de la luz y no puedo continuar haciéndolo. Entonces, bueno, hay otros dispositivos que tratan de proveer luz con una mayor estabilidad en la coherencia. Y, por ejemplo, los láser son un ejemplo de eso. Entonces, con un láser yo puedo mantener la fase un poco más de tiempo que con la luz natural, que pierde coherencia luego de poco tiempo. Lo mismo ocurre con la coherencia espacial.
si no tengo una fuente puntual, sino extendida, imaginémonos el disco del Sol, desde cada punto del disco solar, de la fotósfera, que es la parte más externa del Sol, ustedes saben, les cuento una curiosidad, que la luz del Sol que vemos no son los fotones que vienen desde el núcleo del Sol, que es donde se genera la fusión nuclear, sino que la luz que nosotros observamos es la emisión de los gases que están en el borde del Sol. Y esa emisión se da por la cantidad de calor que proviene del interior solar. Pero si vinieran los fotones estrictamente del centro del Sol, tendríamos solamente rayos gamma, porque la fusión nuclear genera rayos gamma. Entonces, son rayos muy, muy energéticos. Entonces, cuestión que el Sol es una fuente extendida. Cada punto de la fotósfera del Sol es una fuente. En ese caso, dos puntos cualesquiera no van a emitir necesariamente con la misma fase. Van a tener la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero no van a tener la misma fase. Entonces, cuando me llegue un pico de un punto, probablemente de otro punto me esté llegando un valle en el campo eléctrico. Aunque la forma de la onda sea la misma, pero van a estar corridas las ondas en fase producto de esa incoherencia espacial. Bueno, entonces acá hay dos ejemplos. Como dos ondas inicialmente coherentes, una va perdiendo fase, una va perdiendo coherencia respecto a la otra, fíjense. Se mantiene la frecuencia, se mantiene la amplitud, pero no se mantiene la fase. Y se mantiene la longitud de onda, la frecuencia y la amplitud. Eso no es porque cambie acá, no es porque cambie omega, es porque cambia ese phi, que normalmente nosotros le hacíamos valer 0, pero hay una variación, además de k por z menos omega t, hay una variación que es aleatoria. Entonces acá vemos cómo va cambiando phi de manera, ese phi que está al final, cómo va cambiando en el tiempo. Y las dos ondas se van corriendo una de otra, aunque tengan la misma frecuencia y la misma longitud de onda. ¿Se entendió un poco el concepto de coherencia temporal? Sí. Se van corriendo, pero tienen la misma forma. Yo podría arreglar de vuelta la coherencia si las vuelvo a poner como si fueran un papel de calcar, si las volviera a hacer coincidir en fase. Las formas son las mismas, pero se van corriendo una respecto a la otra. Eso es temporal. Y la incoherencia espacial es esta. Vienen tres ondas de tres lugares distintos, por ejemplo del Sol, vienen con la misma frecuencia, la misma amplitud, la misma longitud de onda, pero están como corridas en el espacio, están corridas. Entonces no todos los picos llegan al mismo lugar. Llegan al mismo tiempo, al mismo lugar. Acá hay otros casos, colimada, cuando las direcciones de los rayos son paralelas, no colimada es cuando las direcciones no son las mismas. Bueno, hay distintos tipos de emisión. Conclusión, para volver acá. Lo que yo tengo que hacer para hacer experimentos en donde yo use mucho la fase es mantener o este phi constante, o en particular, como hemos visto antes, simplificadamente, ¿no?, que este phi i sea 0. Si este phi i durante el experimento va cambiando, sonamos. No podemos usar esa fuente, esa onda para hacer estudios como los que vamos a ver ahora de interferencia o de difracción incluso. Cuando esto varía durante nuestro laboratorio, sonamos. Tenemos que tener esto fijo. Y en particular, si esto es 0, buenísimo, genial. Pero esta cantidad que se agrega K por R menos omega t tiene que estar fijo durante todo el proceso. Y si tratamos con una fuente extendida, más de una fuente, tenemos que asegurarnos que entre ellas las fuentes emitan de manera coherente, que todas emitan con la misma fase inicial.
Muy bien. Vamos a ver el primer ejemplo, el primer experimento que se hizo jugando, si quieren, con las fases de las fluctuaciones electromagnéticas. El experimento de interferencia, el fenómeno de interferencia. César, una pregunta. Sí. Cuando te referís entonces a coherencia, también implica que la espacial sea la misma. Claro, porque hay O sea, dos coherencias. que sean colimadas y coherentes, o es indistinto que sean colimadas, no colimadas, o... No, lo de colimado no es separado a la coherencia, no es lo mismo. Di un ejemplo de fuente de emisión colimada o no colimada, pero no, lo colimado no tiene que ver tanto no tiene que ver con la coherencia. La coherencia es que mantenga la fase. Ah, genial. Solo sería la coherencia, entonces apunta a la porción espacial, digo, temporal. Temporal y espacial. Espacial sería, coherencia espacial sería que vos tenés dos puntos, dos emisores de luz, y que esos dos emisores emitan a la misma fase. O sea que el phi del 1, a ver, volvemos para atrás, acá, tenés dos emisores. Uno emite con esto y el otro emite de la misma manera. Bueno, que sean coherentes espacialmente quiere decir que el phi de uno tiene que ser igual al phi del otro. Y eso, normalmente no se da. En el Sol, Esa es en el Sol no se da. Sí. Y después tenés que la misma fuente, en el Sol, Sí. un rato te emite con un phi de tanto, y después al rato, a los 10 periodos, te cambia el phi. Esa es la temporal. ¿Se entendió ahora? O sea que, sí, que la temporal le apunta a que el phi sea siempre el mismo. Constante para Y, la misma onda. Y y la el espacial, espacial es que sea la misma phi en ambas fuentes. fuentes. Está. En ambas o más. Puede tener infinitas fuentes, ¿no? Genial. Gracias. Bueno, genial. Me alegro que se haya entendido. Bien. Vamos a ver entonces interferencia. Es una idea es jugar con la fase de las ondas para generar fenómenos que nos pueden servir para averiguar otras cosas. Entonces, todo esto se tiene que dar en el marco de la coherencia. Entonces, todo lo que vamos a presentar ahora tiene que ver con son experimentos que vamos a poder realizar siempre y cuando tengamos fuentes coherentes. ¿Está bien? Se rompe la coherencia y sonamos. ¿Está? Por eso es tan importante hablar de la coherencia antes de arrancar con interferencia, difracción, etc. Tienen que ser las fuentes coherentes. ¿Está bien? Mantener la fase, mantener la predictibilidad de su fase, si quieren, a lo largo mientras dure el experimento. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense algo muy simple. ¿Cómo podemos destruir una señal? Por ejemplo, la luz. ¿Cómo sumando dos luces podemos tener oscuridad, si quieren? ¿Y cómo es eso? Bueno, fíjense, si tenemos dos ondas, esta de arriba y esta de abajo, que están en fase, es decir, que donde el mínimo que donde hay donde hay un mínimo en una, hay un mínimo de la otra, tanto espacial como temporalmente, donde hay un máximo, tiene la misma frecuencia y el mismo número de ondas. Si yo las sumo a las dos, las hago incidir a las dos en el mismo lugar, lo que voy a tener es una amplificación de la onda. Ya lo hemos hecho esto, hemos sumado, si quieren, o sumen dos ondas exactamente iguales y van a tener la misma onda, pero con un doble de amplitud. Entonces, eso se llama interferencia constructiva, es decir, pude hacer coincidir en un punto dos ondas que están en la misma fase, con la misma frecuencia, y si quieren, con la misma amplitud, pero dos ondas, la misma frecuencia, la misma longitud de onda y con la misma fase. ¿Está bien? Pero ahora lo que puedo hacer es sumar dos ondas iguales, la misma frecuencia, la misma longitud de onda,
la misma amplitud, pero corridas en fase, de tal manera que donde haya un máximo de una, hay un mínimo de la otra. Entonces, si yo la sumo vectorialmente, me va a dar 0. Y entonces ahí destruyo la señal resultante. En ese caso hablo de interferencia destructiva. Para que eso ocurra, para que ocurra esta interferencia destructiva, tiene que haber una diferencia de fase bien puntual. Entonces vamos a ver qué diferencia de fase tiene que haber entre dos ondas para que interfieran constructivamente o para que interfieran destructivamente. Entonces imaginemos esa suma. Tenemos dos ondas. Sacamos una foto, ¿sí? Sacamos una foto, si quieren, de nuestras ondas electromagnéticas. Las supongo en unidimensionales, ¿no? Y tengo dos ondas de la misma longitud de onda, el mismo K en ambas. Pero una tiene una variación en la fase de delta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir restarle delta a esta onda que está acá? Restarle delta a esta onda que está acá es correr a la onda, correrla espacialmente hacia la derecha en una cantidad delta sobre K. Perdón, acá yo me confundí. Es delta, sí, delta sobre K es acá. ¿Por qué? Porque no es enteramente X, sino es K por X. Pero bueno, la corro en una cantidad compatible con delta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una diferencia de fase es simplemente desplazar a una onda respecto de la otra, si están inicialmente en fase. Esto voy a cambiarlo, así no queda lugar a dudas. A ver acá, voy a seguir compartiendo esto. Acá. Y vamos a poner delta sobre K. Bien, ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuánto tendría que valer? ¿Cuánto tiene que valer delta o delta sobre K para que el pico de una coincida con el mínimo de la otra? Y bueno, si nosotros corremos esta onda en una cantidad delta igual a K lambda sobre 2, o lo que es igual, si corremos a la onda la mitad de una longitud de onda, lo que pasa es que justamente el mínimo de una corresponde al máximo de otra. Entonces, acá yo me confundí, es lo que hay que correrlo en el espacio es X a lambda sobre 2. Ahí está. Bueno, ¿y por qué es eso? Porque si yo corro espacialmente una cantidad, si delta es espacialmente una cantidad lambda sobre 2, K por L sobre 2 me da, hagan la cuenta, si K es 2pi sobre lambda, todo ese conjunto que ven ahí, todo este conjunto me da pi. Entonces, seno de kx menos pi me da menos seno de kx. Entonces yo lo que logro es corriéndolo en x, a la función la corro en x, y por lo tanto hago que coincidan los máximos de una con los mínimos de la otra. Y si sumo estas dos señales ahora desfasadas una de otra, me va a dar 0,
¿Por qué? Porque el mínimo se suma con el máximo y se van anulando, y lo mismo con los valores intermedios. Entonces, para que haya interferencia destructiva, la diferencia de fase tiene que ser K por L sobre 2. Si la voy a correr espacialmente, tiene que correrse la mitad de una longitud de onda, lo cual es bastante lógico. Es correr una onda, correr la media longitud de onda, es justamente correr la medio periodo espacial. Así que tiene sentido. Y después también yo le puedo agregar un número natural multiplicado por 2pi. Entonces puedo correr, esto equivale a correr una longitud de onda entera. Si yo en vez de correr la lambda sobre 2, la corro lambda, vuelvo a tener coincidencia entre los máximos y los mínimos. Entonces, esto de destructivo equivale a sumar lambdas más la mitad de lambda espacialmente, y si yo mantengo eso, en un caso general, puedo siempre garantizarme que el máximo de uno va a ser donde esté el mínimo del otro y viceversa. ¿Se entiende cómo tengo que correr? ¿Cómo se corre la fase? Y cómo, de acuerdo a la diferencia de fase, yo puedo tener dos ondas que interfieran destructivamente. Sí. ¿Entendió? Hay una pregunta, perdón, no vi. Perfecto. Acuérdense que una forma de relacionar espacio con fase es a través de K. Por eso ahí yo corregí lo que estaba anotado recién en la diapositiva. Lo que quise poner es que había una diferencia de fase, pero en realidad lo que estoy graficando acá es X. Entonces, un desplazamiento espacial en metros, si quieren, ¿no? Un desplazamiento espacial en media longitud de onda equivale a un desplazamiento en fase de pi. Entonces, ahí está la equivalencia entre distancia y fase. Si corro ahora lambda, voy a poner de vuelta, voy a corregir esto. Si corro una onda respecto a la otra en una distancia igual a lambda, lo que pasa es que vuelvo a obtener coincidencia de máximos y mínimos. Entonces, si la sumo a las dos, voy a tener el doble de amplitud. En ese caso, hay interferencia constructiva. Entre medio, las diferencias de fase que están entre medio, entre lambda sobre 2 y lambda, en corrimiento espacial, o entre pi y 2pi en fase, yo voy a tener interferencia en parte destructiva. Voy a estar entre esos dos extremos. Entonces, va a haber dos casos extremos, uno cuando las dos coinciden y otro cuando son opuestas, y entre medio tengo una gama de grises, en donde la suma no me va a dar el máximo, pero tampoco me va a dar el mínimo, que es 0. Entonces vamos a ver cómo Young, en el 1800, se las ingenió para, cambiando el camino óptico, es decir, la distancia que tiene que viajar un rayo hasta una pantalla, se la ingenió como, con diferencias de camino recorrido por dos rayos, generar patrones de interferencia constructiva y destructiva. Es un experimento súper interesante. Vamos a verlo un poquito y vamos a seguir la clase que viene con eso, porque ya estamos casi en el final de la clase. En 1808 les dije al comienzo, en 1801. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar del seteo del experimento. Entonces, tenemos una fuente de luz coherente, monocromática. Monocromática me olvidé de decir qué es. Pero monocromática etimológicamente quiere decir de un solo color, lo cual implica, en el sentido amplio, de una sola frecuencia o una sola longitud de onda. ¿Está bien?
No estoy emitiendo en el rojo, en el azul, en el amarillo, en el violeta, todo al mismo tiempo, sino que tiene una determinada longitud de onda. ¿Está bien? Eso quiere decir monocromática. Si digo monocromática, digo que es una sola longitud de onda. Como la velocidad de la luz es la misma, si yo no cambio el medio en donde se propaga la luz, entonces una determinada longitud de onda implica una determinada frecuencia. Entonces con eso ya fijo K y ya fijo omega. Y coherente quiere decir que durante el proceso, con una sola fuente, la fuente emite con una fase predecible. ¿Tá? No es que cambie la fase inicial de manera aleatoria, como yo les decía, sino que mantiene su fase. Bien. Son ondas planas, lo cual dice que al llegar al experimento, los frentes de ondas son planos. ¿Tá? Y eso quiere decir que está muy lejos. Entonces puedo tener una fuente puntual que inicialmente genera ondas esféricas, pero si la pongo suficientemente lejos de mi experimento, yo me aseguro que al experimento esa luz llegue como ondas planas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces pongo una fuente monocromática coherente muy, muy lejos de una pantalla. En esa pantalla hago dos ranuras. Estas dos ranuras están separadas por una distancia d. Detrás de esta pantalla, con ranuras, pongo una segunda pantalla blanca en donde yo voy a observar el fenómeno de interferencia. La distancia entre la pantalla última y la primera pantalla, la de que tiene ranuras, es mucho más grande que la distancia entre las dos ranuras. Ese es el requisito que tiene que tener nuestro sistema de medición, nuestro laboratorio. La fuente tiene que estar sobre un eje, la ranura tiene que ser equidistante de ese eje y las pantallas tienen que ser perpendiculares a dicho eje. Ese es el último requerimiento que tenemos para nuestro experimento. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿No? ¿Se entendió? ¿Cómo va a ser? Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea de Young? La idea de Young es la siguiente. Yo voy a llegar con ondas, voy a llegar hasta la misma onda, voy a llegar a estas dos ranuras. Estas dos ranuras se van a transformar a su vez en dos fuentes puntuales, coherentes espacialmente entre ellas. Es decir, la fase van a emitir al mismo tiempo, con la misma fase, una y otra. O sea que las voy a poder comparar. Y a la luz que sale de acá, la voy a hacer viajar un camino distinto a la luz que sale de acá. De manera que al llegar a un punto P, que no esté sobre el eje, fíjense que si está sobre el eje el punto en la pantalla, los caminos recorridos por las dos fuentes, por las luces de las dos fuentes, van a ser los mismos. Pero si yo me muevo fuera de ese eje, el camino de la onda que sale de esta rendija de abajo no va a ser el mismo que el camino que recorre la onda que sale de esta rendija. Si la diferencia de camino es adecuada, yo voy a tener interferencia destructiva entre las dos ondas. Si tiene otro valor, la interferencia va a ser constructiva. ¿Se entiende cómo es el problema? Sí. Es como si yo, dependiendo de dónde mire en la pantalla, voy a poder ir corriendo una onda respecto a la otra, de manera de que las dos se sumen y me den un máximo en amplitud, o las dos se corran tanto que me dé un mínimo. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Qué voy a tener en el punto este de equidistante? Los caminos van a ser iguales, los caminos Un recorridos. máximo. Exactamente. O sea, interferencia constructiva. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea del experimento. Y después voy a tener
mínimos, máximos, mínimo y máximo. ¿Y por qué voy a volver a tener máximos? Porque la diferencia de camino se va a transformar en un múltiplo de una longitud de onda. Entonces, cuando la diferencia de fase es un múltiplo de una longitud de onda, vuelvo a tener un máximo, porque corrí tanto una onda respecto a la otra que volvieron a coincidir. Y si tengo un múltiplo de la mitad de una longitud de onda, un múltiplo impar de la mitad de una longitud de onda, voy a tener interferencia destructiva. Entonces, lo que espero ver acá en la pantalla, donde coinciden las dos ondas, se suman, y ahí voy a tener que calcular la irradiancia, y eso lo vamos a calcular en la próxima clase, porque no nos va a dar el tiempo hoy. La irradiancia, que es la cantidad de energía por unidad de área, por unidad de tiempo promediada, que llega a la pantalla, voy a ver líneas claras y oscuras, claras y oscuras, claras y oscuras. Bueno, vamos a ver cómo se hace, es cómo lo justificamos, ¿no? A ver cómo venimos de hora. Nos queda poquito. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, lo único que resta es un problema de geometría, así que si no se entiende, quédense tranquilos, tranquilas, que después lo repasan bien, asincrónicamente, si quieren, y ahí van a entender porque es un problema de geometría lo que queda, ¿eh? Entonces, yo tengo tres direcciones para este problema. Primero, vamos a ubicar en la pantalla, que está a una distancia d, mi sistema de coordenadas lo voy a poner así. El eje X es el eje de simetría, el 0 de X está en la pantalla donde están las ranuras, la pantalla 2, donde miro las cosas, está a una distancia d, que es mucho más grande que la distancia entre la ranura R1, entre la ranura 1 y la ranura 2. Acá cambié el 2 y puse 2 y 1, no se hagan problema. Por eso. Y voy a graficar los rayos, no los frentes de onda, porque me va a servir. Entonces, el rayo que sale de acá llega al punto P, donde me interesa que confluyan los rayos. El rayo que sale de acá llega al mismo punto. Voy a analizar qué pasa acá, con la suma de las dos ondas que llegan al mismo tiempo a ese punto. Y desde el centro, la dirección al punto P, desde el centro entre las dos ranuras, se forma un ángulo θ con el eje X. Pero el ángulo θ lo forma la dirección que va desde acá del medio. ¿Qué va a pasar, chicos, chicas, si yo ahora pongo una situación en donde esta distancia entre ranuras es muy chiquita respecto de D? Si yo estiro todo, estiro, R1 se va a volver paralelo a R2 y tanto R1 como R2, estos dos lados, van a tener la misma inclinación θ que este que sale del medio. ¿Están de acuerdo? Sí. Si yo alejo mucho la fuente, la ranura de la pantalla, estas tres rectas van a ser paralelas, o van a tender a ser paralelas. ¿Está bien? Cuanto más lejos la coloque a la pantalla final, cuanto más lejos la ponga de las ranuras, el ángulo entre R1 y X y R2 y X va a tender a ser θ. Entonces, llevado a ese límite, el problema termina siendo este. Y ahora hago un zoom alrededor de las ranuras. Si yo ahora llevo la pantalla final muy, muy lejos, este rayo va a ser paralelo a este rayo. Y este rayo va a formar un ángulo θ, y este rayo va a también formar un ángulo θ. Entonces, ¿cuánto va a ser la diferencia de distancia recorrida por el rayo que sale de acá y el rayo que sale de acá? Bueno, va a ser este pedacito que ven acá. Para el caso límite, eso va a ser R1 menos R2. Yo acá acomodé para que R2 sea más chico que R1. Por eso cambié los índices, pero vale en general, era para que quede más o menos coherente. Y entonces,
Más fácil, no coherente. Más fácil, para que quede más fácil. Pero es simplemente a fines didácticos, digamos. ¿Tá? Vale si R1 es más chico que R2, también vale el resultado, así que no se preocupen. Entonces, ¿cómo represento esta diferencia? Bueno, está que hay una propiedad que es que cuando tengo dos perpendiculares, dos conjuntos de rectas perpendiculares, y una de ellas respecto a otra forma un ángulo θ, la perpendicular también forma un ángulo θ con la perpendicular de la otra. Entonces, es bastante simple. Si yo tengo dos L paralelas y giro respecto al vértice de la L, una respecto a la otra, los ángulos que forman las perpendiculares son los mismos. Entonces, este ángulo θ, que forma el rayo proveniente de esta ranura, que es igual al ángulo θ que forma este rayo proveniente de la otra ranura, va a ser igual al ángulo que forma la distancia entre las dos ranuras con el segmento que es perpendicular a R1 y que va hasta la ranura superior. Entonces, ¿por qué? Porque esto es perpendicular a esto y porque esto es perpendicular a esto. Entonces, este ángulo θ es igual a este ángulo θ y es igual a este ángulo θ. Entonces, D yo lo conozco porque es un parámetro de mi experimento. Entonces, R1 menos R2 tengo acá un triángulo rectángulo, acá es un ángulo recto, entonces R1 menos R2 es D por el seno de θ, en la aproximación de la pantalla muy lejos. ¿Se entendió? Perdón, César. Sí. Una pregunta. El seno de θ entonces sería R1 menos R2 sobre D. Sí. Ah, está, perfecto. Claro. ¿Estamos bien? ¿Se entendió esa cuenta? Esto es lo más complicado de todo el problema de Young, así que de acá es cuesta abajo y un poquito de esfuerzo de cuenta, pero es conceptualmente lo más difícil. ¿Por qué me obsesiono tanto con R1 menos R2? ¿Por qué me obsesiono tanto con eso? Porque lo que me interesa es cuánto viajó de más un rayo respecto al otro, porque me interesa ver cuánto implica esa diferencia de camino en términos de fase. ¿Está bien? Eso es lo que yo persigo. Entonces, de esta manera yo me las arreglo para escribir la diferencia de camino entre una onda y la otra en términos de ángulo, que está buenísimo. Entonces, bueno, ya siendo las 11:35, yo lo dejaría por acá, pero la idea es esa. Y si vamos un poquito más lejos, y acá, a ver, ¿cuál era el siguiente paso? Acá, lo vamos a dejar, vamos a seguir dos diapositivas más. Entonces, si la distancia esta, R1 menos R2, yo la puedo expresar como D por el seno de θ, donde θ es el ángulo que forma la horizontal con los rayos, con cualquiera de los dos, porque estoy haciendo la presunción de que está muy lejos la pantalla y por lo tanto los rayos son paralelos. Entonces, medidas desde el centro del dispositivo que tiene la rendija, que también va a ser igual el mismo ángulo, va a ser exactamente el mismo ángulo, R1 menos R2, que aproximo por D seno de θ, si yo miro muy cerca del eje X, además, va a ser parecido a D por la tangente de θ. Y ahí lo piola es que si yo considero que este angulito θ es muy chiquito,
lo que puedo hacer es cambiar θ por opuesto sobre adyacente. Porque acá tengo de vuelta un triángulo rectángulo. Entonces, R1 menos R2 ya lo puedo llevar, lo puedo expresar en términos de la distancia en la pantalla, allá lejos, entre el eje de simetría y el punto P donde yo estoy midiendo. Entonces estoy a un paso de pasar a una relación entre Y y la diferencia de fase. Está buenísima la cuenta si yo cumplo con todas las aproximaciones que me tienen que servir, porque si no estoy en esas aproximaciones, no vale lo que yo estoy haciendo. Pero si yo coloco, si tengo una fuente coherente, si pongo una pantalla muy lejos donde voy a observar el experimento, si la distancia entre ranuras es muy chiquita comparado con la distancia en donde yo estoy viendo entre ella y la pantalla donde yo estoy viendo el experimento, y me preocupo por ver ángulos muy chiquitos, todo esto vale. En particular, que la distancia de camino entre los dos rayos es proporcional a la distancia entre el eje y el punto en la pantalla lejana en donde yo estoy viendo el experimento. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, dejamos acá y terminamos. El último paso, la frutilla del postre sería, es cómo yo llevo esa diferencia de camino R1 menos R2 a una diferencia de fase. ¿Cómo se lleva una diferencia de camino a una diferencia de fase? Simplemente multiplicando por K. No, el K está bueno porque el K de las dos ondas, ustedes me dirían, uy, pero César, pero una apunta en una dirección, la otra apunta en la otra. No, porque ya yo puse la pantalla muy lejos, entonces los dos K van a ser siempre paralelos. El K de la que sale de la ranura 1 y el K de la onda que sale de la ranura 2, al llegar al punto P van a ser paralelos, así que no me importa ya. Voy a estar comparando dos K que son paralelos. Olvídense del problema. Entonces, si el K es el mismo en todas las direcciones, lo cual es válido, la diferencia de fase entre las dos va a ser simplemente K por R1 menos R2. Pero R1 menos R2 yo lo expresé en términos de Y. Entonces, la diferencia de fase entre las dos ondas va a estar en función de la posición sobre la pantalla, y eso va a ser K, el K, ¿se acuerdan cuál es el K? 2pi sobre lambda de la onda, por D, que es la distancia entre rendijas, dividido D grande, que es la distancia a la pantalla grande, por Y, que es la distancia desde el eje de simetría hasta el punto donde yo estoy evaluando la interferencia. Entonces, perfecto, ya está. Llegué a la expresión de la diferencia de fase entre las dos ondas en función de Y. Súper práctico. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a ver es cómo con distintos valores de I yo voy a pasar por mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. En particular, como no me acuerdo quién había dicho recién que en el centro de la pantalla íbamos a tener un máximo. En el máximo, fíjense que en el centro, imagínense que I es igual a 0. Entonces, la diferencia de fase va a ser 0. Y eso es compatible con que las dos hayan recorrido el mismo camino y llegan en fase a ese punto, y por lo tanto se suman las intensidades. Pero bueno, vamos a ver qué pasa para los otros valores. Y después qué pasa con la intensidad, que para eso hay que elaborarlo un poquito, porque la intensidad, la cantidad de energía que atraviesa, de energía electromagnética que atraviesa la pantalla por unidad de tiempo, por unidad de área, acuérdense que depende del cuadrado del campo eléctrico, del cuadrado del módulo del campo eléctrico. O sea que hay que trabajarlo un poquito. Por eso es mejor que no lo hagamos hoy, porque ya estamos bastante cansados y cansadas, pero es una pavada lo que queda. Vamos a promediar en el tiempo, que también ya lo hicimos. Y nada, va a salir el patrón de Young, que es el mismo que ven en el laboratorio. Entonces, bueno, pregúntenme si algo de esto no se entendió. Y si quieren, dejamos acá. ¿Preguntas? Bueno, me alegro muchísimo que dentro de todo se haya entendido. Entonces,
Bueno, genial, Melanie. Genial, Nicolás. Vamos a detener la